Venimos la mitad de lo que éramos antes, sí. Que gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a Aline y Carlos y Carlos también. Carlos por dos. Gracias por compartir estas canciones con nosotros porque no hubiera habido otras canciones que más encajan con el tema que el Señor ha puesto en mi corazón de compartir hoy. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. A ver si lo tenemos muy claro o si es algo muy académico que lo tenemos en nuestras mentes, no se sabe. Pero quiero en esta vez, bueno, en la vuelta que veníamos escuchando algún YouTube o algo ahí, uno era de el hermano Floyd McClung. Algunos van a conocer ese nombre. Floyd McClung era uno de los líderes de JCUM. Por cierto, acaba de morir hace mes y el último día de mayo, prácticamente murió en Sudáfrica, pero él estaba dando en este vídeo, escuché yo, dice, su hija le preguntó, papá, y supongo que era a la hora de dormir, porque los niños siempre hacen estas preguntas a la hora de dormir, cuando ya los padres están cansados y hecho polvos y no quieren saber más de niños, siempre hacen estas preguntas, papá, ¿cómo es la imagen del rostro de Dios? ¿Qué imagen tiene el rostro de Dios? Claro, Floyd McClung, el gran héroe de la fe, que empezó todo un sistema de discipulado en todo el mundo y estaba haciendo muchas cosas en todo el mundo, se pone a pensar y dice, ¿qué le digo a mi hija de cómo me parece a mí la imagen de Dios? Dice, ¿sabe? Para mí Dios es como el abuelo. El abuelo, ¿te acuerdas? El abuelo. Sí, papá, conozco el abuelo. Es noble, ¿verdad? Sí, es noble. Es paciente, sí. Pero para asegurar que tenía una imagen muy correcta, porque, entre comillas, muchos de nosotros tenemos la imagen de Dios parecido a alguien en nuestra vida. Y para muchos tenemos la imagen de Dios de nuestro Padre o de alguien, porque decimos Padre Dios. Entonces, como nuestro Padre, tenemos que usar algo o una imagen de algo. Dice, no tiene la cara de un juez, bravo, que te voy a castigar. El Dios feroz. Tampoco tiene la cara de Papá Noel, que solo cuando dice, Padre, necesito esto, que según tu voluntad, pero tu voluntad es la mía, así que venga, venga. Y nos enfadamos con él cuando no nos da lo que le hemos pedido. Tampoco la cara, dijo Floyd McClung a su hija, es de una persona brava. Y luego dice, ni es como muchos de estos cuadros que venden de Jesús. Tenemos el Jesús sagrado, tenemos el Jesús llamando a la puerta, tenemos el Jesús con los niños, tenemos el Jesús dando pan, tenemos a Jesús en tantos lugares y todos tienen algo. Pero dice, no es así. ¿Qué imagen tienes de Dios? 30 segundos para decirlo a la persona que está a tu lado. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Qué es lo que entra en la mente? Y hemos cantado todas las canciones, todos los coros hoy ha sido en cuanto a imágenes que tienen de Dios. Cuéntelo a la persona que está al lado, ¿vale? Cuenta, ¿qué imagen tienes de Dios? Tu hija o un ser de la familia te está preguntando, ¿cómo es la cara de Dios? ¿Qué imagen tiene? Podéis participar, ¿sabe? Podéis mirar el que está al lado. Espero que no estáis disgustados con el que está al lado porque podéis decírselo, ¿vale? Tú puedes hablar con el que está al lado. ¿Lo habéis pensado un poquito? ¿Alguien quiere decirme
su imagen que tiene de Dios? ¿Y cómo lo imaginas? Alguien cercano, amable. ¿Más cosas? Pero no siempre te da la razón, ¿no? Es interesante, ¿no? Y luego Floyd McClung empieza a decir, ¿sabe? La imagen correcta de Dios se ve en Jesús. Los niños corriendo hacia Él. Y los mocosos llegando a Cristo y los discípulos diciendo, no, que no moleste al maestro. Pero el maestro recogiéndolos. Su compasión para los necesitados. En vez de tirarlo, decir, no molestes, o que fuera, que este no me interesa, que yo me ponga a su lado, tomando compasión. Su paciencia con sus discípulos. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, ¿hasta cuándo? Acaba de multiplicar el pan. He andado sobre el agua y ahora me están dudando todavía. ¿Hasta cuándo? El enfado, su enfado con la hipocresía. Su forma de enseñar la verdad. Y sobre todo, y hemos cantado de ello, su amor demostrado en ir en la cruz cuando Él no tenía que haberlo hecho, pero lo hizo. El amor de Dios. ¿Cómo vemos al Padre? ¿Qué imagen tiene el Padre? Es la imagen de Jesús. Por eso sabemos que está el Padre. Porque el Padre viene y se hace hombre y mora entre nosotros. Y podemos ver su grandeza, su santidad, su ternura, su bondad en todos los sentidos a través de Jesús. ¿Cómo vemos al Padre? Vemos al Padre a través de Jesús. Ahora el texto de hoy aparece en Hechos 17 y podemos leer este texto juntos. Y en el contexto de aquí es cuando Pablo está en Atenas. No sé si habéis ido a Atenas alguna vez, pero hemos estado ahí en lo que es el aerópago o la plaza de Atenas, donde ahí sí que les encantaba escuchar de todo lo que alguien pensaba de forma distinta, pues iban ahí. Entonces cuando Pablo llega a ese lugar de los filósofos, de grandes pensadores y de tantas cosas importantes que en aquel entonces viene este pequeño Pablo, calvo, no sé cómo era, pero viene y dice y empieza a hablar de Dios. He notado que tenéis ahí un altar al Dios no conocido. No conocían, sabían que había, pero no conocían ese Dios. Entonces en Hechos 17 podemos ver que Pablo describe al pueblo de Atenas, les describe quién es Dios. Una de las cosas fundamentales para nosotros entender nuestra necesidad de la redención o de nuestro pecado, una cosa importantísima es cómo pensamos que es Dios. Entonces Pablo aquí empieza poniendo claro quién es Dios. Vamos a leer estos versículos. Y en cada versículo vamos a ver qué dice de Dios. Porque Pablo lo está explicando. Y os digo, hay una directa conexión en lo que tú piensas quién es Dios con lo que te está pasando. Hay una directa conexión de tu idea de quién es Dios y todo lo que tú estás creyendo y lo que está sucediendo. Que no sea nuestra forma de entender a Dios una forma académica. Que no sea una cosa así, es estas 1000 cosas. Pero que en esta mañana
podemos, como Pablo intentó hacer en Atenas, entender un poquito más quién es Dios. Vamos a leerlo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que este versículo nos dice de Dios? Y por cierto, esto es una buena forma para estudiar la Biblia. Es palabra de Dios. Dios nos está hablando. Es tan sencillo como decir, ¿qué es lo que me está diciendo de Dios? ¿Cómo puedo entender Dios de una forma y hacer una lista de qué es lo que estamos aprendiendo de Dios? Porque cada vez más que entendamos mejor quién es Dios, vamos a entendernos a nosotros mejor. Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Podemos ver que Dios es el creador de todo. Podemos ver que Dios es el Señor de todo. No solo los ha hecho, sino que se queda como el Señor, el amo, el dueño. Entonces no es el autor de todo el Big Bang que lo tiró al mundo y lo dejó como un reloj con cuerda y lo tiró. Y ya veremos cuándo estalla todo. Sino que es un Dios de todo, creador, y es el Señor. Es el dueño. Y Él lo está llevando. Él tiene su plan. Él lo ha hecho todo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos. No habita en templos. Entonces hay altares por toda esa zona en Grecia, en ese momento en Atenas. No habita ahí. Bien habéis dicho que no hay un Dios sin nombre, que desconocido para vosotros. Es bien, pero no hay un templo, no hay un altar, no hay un ídolo. Porque no puede habitar ahí. El 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita ser honrado por mí. Desea ser honrado por lo grande que es y lo bueno que es, pero no necesita serlo honrado por mí. Él no necesita de mí. Él bien puede solo, porque es el Dios Todopoderoso. Pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La vida, el aliento y todo lo que somos en cada situación, Él es el que nos lo da. ¡Wow! Eso cambia todo cuando vemos esa magnitud de quién es Él. Y Pablo afirma ahí quién es Dios en esa situación. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es que pone en marcha todo. Él es el que define todo. Él pone los límites a los hombres para que le busquen. ¿Por qué estamos limitados en tantas cosas? Uno es por la caída, pero también es porque esto nos impulsa a buscar al Señor. ¿Por qué estamos pasando por tragedias y tiempo? ¿Por nuestros pecados? Sí, también. Pero nos está impulsando buscarle a Él. Gracias a Dios por las cosas que traen a nuestras vidas para no ponernos tan flacos espiritualmente. Porque esto nos impulsa y Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él lo tiene todo controlado para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mira lo que me está pasando. Mira lo que me ha pasado. Mira lo que tengo que sufrir. Mírame a mí. Y estamos mirando a nosotros mismos en vez de mirar hacia arriba. Y si miramos hacia arriba podemos ver que Dios no está lejos. Porque en Él habita todas las cosas, incluyendo nosotros. Él está aquí. Él está en esta situación.
Y no depende de nosotros tanto como que depende de reconocer que Él está con nosotros. Porque en Él vivimos, el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Y esto no es una frase de Pablo, esto es una frase que saca de los poetas. Pero es tan verdad. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cuántos somos conscientes en que todo lo que hacemos, vivimos y movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos? Linaje, somos de su forma, somos su herencia, somos de su forma, no somos la piedra, no somos el animal, somos linaje, hecho a la semejanza. Somos linaje, somos parte de Él, somos en Él y podemos nosotros formar parte del Dios Todopoderoso. Él habita en todo, pero nosotros formamos parte de ello, porque el linaje somos de Él, somos hechos a su semejanza. Tenemos alma, tenemos corazón, tenemos cerebro para pensar, porque somos hechos a su imagen, su linaje, nuestro ADN. No es oro, ni plata, ni piedra. Nuestro ADN es el mismo Espíritu de Dios. Y esto es tan importante para entenderlo. Y así, que siendo esto, pero dice, siendo pues, el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginaciones de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no lo habéis entendido hasta ahora, Pablo está diciendo, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué lo está mandando? ¿Porque Dios es bravo? No, porque Dios en su gran bondad está diciendo, esto es la única forma en la cual vais a encontrar paz. Porque estáis hechos a mi linaje, estáis hechos a mi semejanza. Y cuando entendemos que Dios está ahí y nos está pidiendo que nos arrepentamos gracias. Eso es lo que nos pide, por amor. Por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Pablo en todo esto que pone del Padre, Creador y Señor y de todo termina entregando el mensaje de Jesucristo. Esa es la forma de entender quién es Dios. Podemos hablar de Dios 1000 veces y nadie nos va a decir nada. Pero el momento que empezamos a hablar de Jesucristo se nos van. Y eso es el mensaje que Pablo estaba intentando entregar ahí. ¿Cómo entendemos el Padre? Lo entendemos a través de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y que el Padre lo resucitó. Y de esa forma sabemos que es verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, no lo sabemos, pero eso es la prueba. Y Pablo lo está diciendo a estos poetas y a estos filósofos y a estas personas que están en Atenas, y lo dice a nosotros. Llegará el momento cuando juzgará. ¿Por qué? El amor necesita juicio. Imaginaros, yo digo a Brenda, Brenda, te quiero a ti y solo a ti. Oye, pero solo a ti, ¿por qué solo a ti? ¿Y por qué no a la otra? Porque amor demanda juicio. Me aparto, me pongo aparte. ¿Por qué? Demanda juicio. No puedes amar a todo el mundo de la misma forma que quiero amar a Brenda. ¿Por qué? Porque eso pone agua al vino. Y no es posible. Hay un juicio. Por amor, Dios
va a tener un juicio, porque muestra que Él es bueno y es justo, porque si no hay justicia, no hay amor. ¿Entendéis? Entonces Pablo aquí está hablando claramente lo que tiene que decir. Bueno, era un mensaje bastante nuevo para los de Atenas, pero lo que podemos interpretar de este texto es que hemos de tener temor de Dios. Ese temor, ese respeto profundo, un miedo reverencial, un respeto. Es que hay veces que andamos por la casa de Dios, y no estoy hablando de aquí, sino que hablando de Dios, en todo lugar está Dios, y parece que le estamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Y Dios, acuérdate de esto, y Señor, pon esto en orden, y Señor, ¿aquí qué pasa? Vamos a ver. Parece que vamos por la casa así, y no tenemos reverencia. ¿Por qué no nos lavamos las manos y como otros hacen cuando se acercan a su Dios? Están intentando mostrar un poco de reverencia. A veces vamos por Paco por su casa, ¿no? Y con este tema de Dios, sino que temor de Dios. Un respeto enorme. Y con ese respeto nos damos cuenta que la verdad es que yo no debería estar aquí. ¿Quién soy yo para aproximarme al Dios Santo? Yo necesito confesar que necesito a alguien que me salve. Necesito un Salvador porque viene el juicio y yo no he cumplido con lo que el Dios Todopoderoso nos ha pedido y me ha pedido a mí. No puedo cumplir. Necesito un Salvador. Y eso es temor de Dios. Y el temor de Dios viene a confesar que necesitamos un Salvador porque somos, la palabra que usamos, pecadores. Hemos ido en contra de lo que Dios nos ha pedido. Y luego el arrepentimiento, hemos pecado, pero arrepentimiento, entrar en una relación personal con Dios y actuar de forma correcta. No solo decir que soy pecador, sino que cambiar la forma de actuar y decir, necesito un cambio en mi vida. Pero no solo eso, sino que romper con las viejas ataduras a lo malo. Eso es un proceso. Pero Dios está ahí y Pablo lo está diciendo aquí. Llegará ese día de juicio. Pero por Dios de amor nos ha dado un Salvador. Su nombre es Jesús, que ha entregado su vida por ti y por mí. Y esa persona, a través de nuestro Salvador, vamos a tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y el uno con el otro. Esto se ve un poquito más adelante en el libro de Hechos en Éfeso, cuando estaba ahí en el capítulo 19. Y solo voy ahí un momento, se queda bien ilustrado lo que estaban poniendo ahí. Dice que había muchas personas, el 19, 17, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso. ¿Qué es lo que había pasado? Habían unos que estaban ahí queriendo echar espíritus y que no tenían autoridad. Y el espíritu malo el espíritu respondió, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿En qué poder estáis usando? ¿En qué nombre estáis haciendo esto? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y demoniándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sé que unos cuantos académicamente estaban echando demonios, estaban ahí, y el demonio dice, ¿tú quién eres? Pablo conozco, pero ¿tú quién eres? Y se echó el demonio contra esa persona.
Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué era magnificado el nombre de Jesús? Porque le temían. Porque le temían. Al temer el poder de Dios, fue magnificado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. ¿Qué es lo que trae el temor? Magnificar el nombre del Señor. Y cuando magnificamos el nombre del Señor, nos vemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. No merecemos un Salvador. Somos malos. Y ya no ponemos nuestras buenas obras ahí como, bueno, no soy tan malo tampoco para que el Dios de amor me haga algo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso? No soy tan malo. Y cuando viene eso dice, y que creyendo veían, confesando y dando cuentas de sus hechos. No hay cosa más buena si en el momento apropiado confesar tus pecados con otro. Ahí los católicos lo tienen un poquito, por lo menos confiesan a uno y decir, mira, esto es lo que estoy liado. No digo que es completo, pero digo, bueno, el confesar y decir, y no guardar todo interiormente. Así mismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No solo arrepentimiento, sino que también romper con las viejas ataduras de lo malo. Estuve en Brasil no sé hace cuántos años estuve en Brasil, y el pastor, después del culto, alguien le vino a su casa, a la iglesia, y estábamos ya saliendo de la capilla, y dijo, viene una hermana desesperada. Ay, por favor, ve a mi casa, venid a mi casa, porque mi marido, que es prostituto, que se dedica a eso, el demonio le está matando. Y yo digo, wow, vamos a ver, ¿esto cómo se hace? ¿Esto qué se hace? Y digo, el pastor dice, ay, otra vez, por favor, venid conmigo, pastores, venid, vamos a orar. Y fuimos a la casa, y yo entrego, bueno, esto cómo es. Y entro a la casa, y empezamos, y una hermana de oración, empieza orando, en fin, una historia bonita, pero no lo cuento todo aquí. Pero al final, esta persona es limpiado de este demonio, cae al suelo, tiene una medalla aquí, que el pastor me dijo, o la mujer que estaba orando, dije, pastor, quita esa medalla. Cuando le voy a quitar la medalla, la cadena que tiene aquí, no toco ni la cadena y se cae solo. Cogemos la cadena, dice, recoge la cadena y recoge todo la parifanelia esa. Coge todo eso, lo que tiene aquí, y a la calle a quemarlo. Pues sabéis que ahí en la calle están quemando la basura y están quemando todo. Y a la calle con la medalla de oro y con todo, todo ahí. Hay veces que muchos de nosotros llegamos a confesar nuestros pecados. Cristo entra en nuestras vidas, pero no quemamos las ataduras y no rompemos con lo viejo. Aún mantenemos esos WhatsApps, aún mantenemos esos apps, aún mantenemos Canal 7, aún mantenemos esos lugares que nos llevan a la perdición. ¿Cuál es tu imagen de Dios? No soy tan malo para que el Dios me vaya a hacer algo.
temor, confesar, arrepentimiento, romper con las viejas ataduras. Es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Y la verdad es que la imagen que tiene el europeo, incluso muchos de los creyentes europeos, por no decir en otros países, pero estamos aquí y puedo decir los españoles, mucho es que la verdad es que no temen a Dios. No hay temor a Dios. Y todo lo que estamos escuchando en las universidades, los colegios, en las noticias, temor de Dios no hay. Dios es otro factor para los que creen en Él, y para los que no creen en Él no pasa nada. Y no hay temor de Dios. Esto es en contraste con muchos de los inmigrantes que nos están llegando. Muchos de los inmigrantes vienen con la Biblia bajo el brazo. Y si no, la Biblia bajo el brazo, un temor de Dios. Hasta los musulmanes tienen un temor de Dios. Pero hemos notado, por eso hay un crecimiento de entre los inmigrantes. Porque por lo menos temen a Dios. A lo mejor no le conocen, pero temen a Dios. Los inmigrantes nos están trayendo fe. Y los europeos le estamos dando oportunidad. Y quizás alguien ha dicho por ahí, la salvación de España y la salvación de Europa viene por la fe que están trayendo los inmigrantes. Y eso es plan de Dios. No lo sé, eso es lo que están diciendo. Tenemos que creer que Dios es bueno, que es para respetar y temer y cumplir. Y la palabra de Dios dice, ¿dónde hemos de mostrar? Si no amas a tu prójimo, el que está al lado, no me amas a mí. La imagen de Dios que tenemos va directamente en la forma que tratamos a nuestros padres, nuestros cónyuges y nuestros hermanos en la fe. ¿Entendéis? Es directo. La línea es directa. Dime cómo estás tratando a los que están a tu lado y te diré tu concepto de Dios. Dios es todo. Y nosotros somos personas de fe. Y vivimos en un país agnóstico, donde todo el mundo proclama, de los presidentes y todo proclama, yo no creo en Dios, Dios no existe. Ay. Y nosotros estamos aquí en esta situación y la forma que llevamos nuestras relaciones tiene mucho que ver con lo que yo veo, quién soy yo. Qué bueno de ese versículo que dice que el Evangelio no impone una carga más de lo necesario. Dios no nos está poniendo en estas circunstancias para ver hasta dónde resistimos, sino que el Evangelio no impone una carga más de lo necesario. Voy a usar algo que leí de Stephen Gustafson. Stephen Gustafson es uno de los líderes de la Iglesia Evangélica en Suecia. Todos tenemos una tendencia a la promiscuidad sexual como parte de nuestra naturaleza. Es normal pensar, es fácil soñar de situaciones distintas. No significa esto que Dios nos ha hecho con una tendencia diferente de la natural, solo porque lo pensamos. Es normal pensar. El mundo reclama igualdad y derecho a todo, porque dicen que Dios no existe. O bien, no puede legislar lo que tiene que hacer el hombre, porque ahora estamos buscando libertad, igualdad, derecho. No se basa en una imagen correcta de Dios. Pero el argumento, dice Stephen, usando la base de la igualdad no es suficiente razón para avalar la práctica sexual distinta a lo heterosexual.
o la base de que si se aman y hay consenso mutuo, todo vale. O que hay algunos con el ADN tocado y esto normaliza la práctica distinta a lo heterosexual. Nos dicen que la identidad sexual de uno ya no se define por lo que tiene entre las piernas, sino por lo que encuentra entre las orejas. ¿Dónde está Dios con ese razonamiento? Todos están de acuerdo de que hay límites morales. A pesar de todo vale, pero hay límites. Porque no queremos que nadie abusa a una niña. El abuso, eso es un límite. No queremos que nadie, es otro límite. Hay límites entonces, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a un límite si no sabemos dónde está el centro? Es que el razonamiento no funciona. No funciona. Este tipo de verlo. Si dices que no hay Dios, entonces tampoco debemos tener un alma. Y sin un alma no tenemos libre albedrío. Y sin libre albedrío pronto no tendríamos corazón. Sin corazón no tendríamos cabeza. Sin cabeza estamos muertos. No nos dejemos llevar por una apuesta que los humanistas nos están dando que Dios no existe. Es una apuesta. No está demostrado. Y no encaja. No es lógico. Los derechos para todo, sí, queremos derechos. Pero hay un centro. Y ese centro es Dios. Y todo va alrededor de tu imagen de Dios. ¿Cómo podemos entender quién es Dios? En su palabra. Si la niña te preguntase a ti hoy, ¿cómo es la cara de Dios? ¿Qué sería tu respuesta? Mi yerno Felipe, no yerno José, mi yerno Felipe, hemos estado con él y gracias a Dios ya es piloto. Ya es piloto de, no sé qué va a hacer con ello, pero ya es piloto. Y él me estaba diciendo que uno de los peligros es la desviación típica en la navegación. Es una desviación tan pequeña que los aparatos no lo muestran de forma clara. Entonces, si vas en esa desviación y solo has sacado 2 grados o 1 grado y el avión va continuamente ahí, dice, sí, voy en la dirección correcta. Sí, pero la desviación típica es posible que llegues a un destino muy equivocado. Entonces los pilotos tienen que tener 2 o 3 métodos para contrarrestar dónde están, para contrastar, dónde están, para asegurar que van a llegar a ese lugar. Y esto es lo que pasa a muchos creyentes y a muchas personas. La desviación típica es tan pequeña que al estar años siguiendo al Señor, pero si no estamos entendiendo la imagen de Dios, es posible que lleguemos a un sitio que no es. Y nos engañamos a nosotros mismos, pero he cumplido, he hecho justo lo que hay que hacer, y he tenido esto, y no llegamos a donde, hermanos, hermanas, que nuestro entendimiento de Dios no sea académica, pero que la conozcamos de corazón. Si estás luchando con la tentación, eso es buena señal. Significa que el radar aún no está funcionando. Significa que aún tienes conciencia. Significa que hay que seguir luchando en ello.
O sea, si no te has rendido a ello, aún tienes conciencia. Amén, amén. Caes, levántate, corrija. 3 grados. Otra vez, relaciones rotas. Levanta, corrija. 3 grados, 20 grados, lo que haga. 20 grados es mucho, pero bueno, corrija algo. Y en buscar al Señor. Porque la imagen que tú tienes de Dios no concuerda con la tentación que te está cediendo. Por eso tienes esa conciencia, porque tu imagen de Dios no te permite tener eso. No te rindas. Dilo al lado, no te rindas. Señor, ayúdanos a entender quién eres de una forma más clara. Gracias, Señor, por tu gran bondad para con nosotros. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún seguimos pecando, tú has entregado tu vida por nosotros y nos has dado una nueva vida.